cristianismo de un hombre llamado Saulo. Este hombre también ha cambiado la historia cristiana. Porque si nos ponemos a pensar, si no fuera Saulo convertido, no tendríamos 13 cartas que le escribió. El cristianismo no sería tan perfecto porque a través de un hombre vino la perfección de la doctrina cristiana. Saulo fue el hombre más grande, perseguidor, y también será el hombre grande en cuanto a la predicación y la doctrina cristiana. En esta segunda parte vamos a continuar con el proceso de Saulo y vamos a ver 4 puntos importantes en el tema de hoy. Número 1, la intervención de Ananías. Número 2, el rechazo de Ananías. Número 3, la consagración de Saulo. Y número 4, comienza la predicación de Saulo. Hasta estos momentos sigue siendo un Saulo que está confundido, que está aturdido. Él no sabía que iba a ser un apóstol, él no sabía que iba a ser el apóstol a los gentiles, que iba a tener un ministerio tan grande, pero estaría empezando el proceso que comenzó allá en Damasco. Entonces vamos a leer nuestras Biblias, Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle, a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La historia pasada nos dejaba a un Saulo aturdido, por 3 días no comió, por 3 días no bebió, y el texto dice que Jesús hablando a Ananías, ¿qué estaba haciendo Ananías? Perdón, Saulo, oraba al Señor. En esos 3 días, Saulo estaba entregando su corazón al Señor, cerrado los ojos, cegado, confundido, aturdido, porque había tenido un encuentro con Jesús. 3 días fueron suficientes para que Saulo comenzara un proceso grande, el proceso más llamativo de la conversión de Cristo. Saulo a los 3 días no quiso saber nada de su vida pasada. Saulo estaba sometido enteramente a lo que había hecho por causa de Cristo, cómo había perseguido a los cristianos y cómo su vida había dado un giro tremendo de 180 grados a la entrada de la ciudad de Damasco. Saulo estaba 3 días sometido a la causa de Cristo, al poder de Cristo y al encuentro que tuvo con el Jesús, el Nazareno al que él tanto perseguía. Lo más interesante de esto es la intervención de un hombre llamado Ananías. Y muchos teólogos, y creo que ustedes nos ponemos en la misma pregunta: ¿por qué Jesús no le dio la comisión ahí a Saulo? ¿No se han puesto a pensar eso? Ya estaba Jesús hablando con Saulo, Saulo estaba teniendo un encuentro con Jesús, y la pregunta surge: ¿por qué Jesús no le dio ahí el mandato, el propósito de su conversión? Y esto, amados hermanos, nos lleva a un punto importante. Dios quiere que nosotros entendamos que detrás de nosotros va a haber hombres y mujeres que nos van a aportar para el crecimiento espiritual. ¿Acaso tú nunca te has puesto a pensar por qué Jesús no le dijo? Porque Jesús le dijo: no, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y la pregunta es: ¿por qué no le dijo Jesús? ¿Por qué él no le dijo: me serás testigo, irás a predicar, llevarás el evangelio a los gentiles? No, Jesús le dije: ahí adentro se te va a decir lo que tienes que hacer. Y en esa gran comisión levanta un hombre llamado Ananías, quien estaba siendo un discípulo judío, creyente en Cristo Jesús, y le aparece Jesús y le dice: levántate, ve en busca de Saulo de Tarso. Él está en casa de uno llamado Judas y está orando Saulo. Y le dice: ve, porque él te espera. Dios, Cristo, perdón, había enviado la visión a Ananías, su siervo, y también a Saulo. Ahora entiende una cosa, y mire aquí adelante: hasta este punto, Saulo no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hasta este punto, Saulo está siendo confrontado por la palabra, confrontado por sus pecados, confrontado por su incredulidad, como vimos esta mañana en el resumen. Saulo estaba entendiendo que aunque era judío, aunque era hebreo, aunque ha sido celoso de la ley de Dios, nunca ha tenido un encuentro con Dios.
ni un acercamiento con Cristo, mucho menos, consintiendo en las persecuciones a los cristianos y encabezando lo mismo. Estos 3 días, él no nació de nuevo. Él estaba en un proceso. Y ese es el proceso que muchos de nosotros tenemos que llevar. Pero Dios dice, en ese proceso, ¿qué hace Dios? Envía a un Ananías, envía a uno de sus siervos para que te acompañe en ese proceso. Dios puede hablar a nuestras vidas, pero Dios hoy día habla a través de sus hijos, a través de sus siervos. Lo que la Biblia, y en este punto Dios quiere que entendamos, y el autor Lucas, es que Dios va a utilizar a sus propios hijos para edificar a otros hijos. Ananías fue un instrumento de Dios para complementar y ayudar en el crecimiento y en el proceso que Saulo estaba teniendo esos 3 días. Esto, amados hermanos, nos habla de lo que Dios hace con sus hijos. Por eso el Señor Jesucristo en Efesios capítulo 4 diría que Él levanta pastores, apóstoles, maestros para que edifiquen al cuerpo de Cristo. Hermano, esto no se trata de que Jesús siga hablando. Esto se trata de que Jesús habla a través de sus siervos, a través de su iglesia, a través de sus hijos e hijas que Él ha redimido por su sangre preciosa. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a edificar la vida del otro, como Ananías. Ananías edificó la vida del apóstol Saulo, que más adelante él lo va a decir en el Hechos capítulo 22. Fue un hombre, Ananías, que vino conmigo, me bautizó y me ayudó. Detrás de cada ministerio, detrás de cada vida, hay un Ananías que nos ha ayudado. Un Ananías que llega a nuestras vidas. Jesús pudo haberle hablado a Saulo, pero él dijo, no, un siervo mío te va a ayudar. Hoy en día Cristo sigue predicando a través de su iglesia. Hoy Cristo sigue edificando a través de su iglesia. Hoy Cristo sigue levantando discípulos, maestros, pastores, evangelistas a través de sus siervos. Te invito a que abras tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, donde el apóstol Pablo va a hablar en cuanto al legado, que es importante. El legado de comisionar a otras personas. 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, encargándole la labor allá en Éfeso, él le va a decir lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez más repetimos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Lo hemos visto con el eunuco. ¿Por qué Dios no se le apareció al eunuco y le dijo, yo te revelaré, yo te enseñaré? ¿Quién le enseñó al eunuco? Felipe. Dios está usando hombres para edificar hombres. Dios está levantando siervos para levantar más siervos. Pero hoy en día la iglesia está pendiente en la revelación, que Dios me revele, que Dios me enseñe. No necesito instrucción porque tengo al Espíritu Santo que me instruye. Y se hace la iglesia muy espiritual, citando el 1 de Juan cuando dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque tenéis la unción de los santos. Pero una realidad que Lucas está reflejando aquí es que la iglesia se edifica por hombres siervos de Dios. Lo vimos en el caso del eunuco. El eunuco no entendía. Pudo haber aparecido el Espíritu Santo y decirle, esta es la iluminación. Pudo haber sido. Pudo haber aparecido Jesús y decirle, yo te explicaré. Pudo haberlo hecho. Pero Jesús utilizó un hombre, Felipe. Lo mismo está haciendo acá. Está utilizando a Ananías para levantar a un Saulo que estaba aturdido por la presencia de Cristo glorificado. Esto nos enseña lo que Pablo dijo: lo que has visto de mí, lo que has oído de mí y testificado ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles y idóneos para que estos también enseñen a otros. Los siervos tenemos que entender, y todos aquí somos llamados a la predicación, que tenemos que dejar un legado a los que van a venir detrás nuestro.
Esto no se trata de ti, nunca se trató de ti. Esto se trata del Evangelio. Se trata de Cristo. Y como diría Pablo, aunque nosotros estemos presos y estemos camino a desaparecer, a morir, la palabra nunca está así. La palabra no está presa, la palabra tiene que continuar. Y Pablo lo dijo, yo levanto siervos, yo levanto Timoteos, yo levanto Titos, yo levanto Epafroditos, porque la palabra no está presa y la gente se va a salvar por la locura de la predicación. Lo importante aquí no es lo que tú hagas ahora. Escuchen, amados hermanos. Lo importante no es lo que tú estés haciendo ahora. Lo importante es lo que tú estés dejando para la generación del que viene. Levantando siervos. No esperes, bueno, mi hija se va a convertir, mi hijo le va a alabar al Señor, porque Dios le va a mostrar eso. Dios le va a llamar. Escuchen lo que voy a decir los que están en el Facebook. No existe tal llamado. Hoy la iglesia ha caído a un foso donde dice, es que yo no soy llamado. El llamado predica para el Señor. El pastor es llamado, él tiene que enseñar. Yo no siento ese llamado. Escuchen lo que voy a decir los del Facebook, los que están acá. No existe llamado. No existe un llamado de unción para cierta persona. No existe privilegio para ciertos pastores. El llamado de Cristo a la obra evangelística es para toda la iglesia. Todos somos llamados a servir al Señor. Todos somos llamados a entregar nuestras vidas al Señor. No estamos llamados solamente pastores, solamente varones, solamente mujeres. No, toda la iglesia está llamada al servicio evangelístico por causa de Cristo. Ananías estaba predicando en Damasco y no sabemos cómo llegó el evangelio en Damasco, pero sin duda fue por personas que fueron a predicar el evangelio allá. Hemos visto en la persecución, ¿quiénes se quedaron en Jerusalén? Los 12. Y la pregunta surge, ¿cómo llegó el evangelio a Damasco? No hay duda de que cristianos fueron a predicar ahí. ¿Te das de cuenta, amados hermanos, que Dios no solamente está utilizando a 12 personas? Dios está utilizando a los 10,000 que se convirtieron por la predicación de Pedro y Juan. Por lo tanto, el llamado fue solamente para los apóstoles. No sé si tú has visto en Facebook, ¿no? Empezaron 12. Empezaron 12 la iglesia. Mentira. No empezaron 12. Dios empezó con un pueblo repleto que ganó 3 continentes. Claro que hubo hombres especiales. Los 12 fueron hombres especiales. Pero Dios utilizó a Felipe, a Esteban, a hombres que van a llevar el evangelio a Damasco y también a Antioquía. Después llevaría el evangelio a Roma. Pablo no visitó Roma, no conocía Roma, pero ya había iglesia en Roma. ¿Cómo llegó el evangelio ahí? Porque hombres y mujeres estaban comprometidas al evangelismo. El llamado no es solamente para un grupo, el llamado es para todos. Amén. Todos somos llamados a presentar el servicio evangelístico, levantando hombres para que edifiquen a otros hombres. Y ese es el legado que Pablo está enseñando ahora. El legado que Pablo va a entender después. Pablo levantó Timoteos, Pablo levantó Epafroditos para que la obra continúe. Entonces, amados hermanos, el resultado de mañana será el sacrificio y el trabajo de hoy. Dios quiere que entendamos que Dios levanta su iglesia a través de su propia iglesia, a través de sus propios siervos. No es que Dios te va a hacer un llamado, hey Fernando, tú vas a ser pastor, no. El llamado es para todos. La pregunta es cómo estamos agarrando ese llamado, cómo estamos tomando ese llamado. Dios, Jesús, encomendó a un hombre, Ananías. Ananías, tú ve y ve a Pablo, ayúdalo porque él está orando, está confundido, no sabe qué hacer y muchas veces un Ananías va a venir a nuestras vidas. Muchas veces un Ananías va a edificarnos nosotros. El que les habla aquí, soy como un Ananías que estoy edificando sus vidas. ¿Sabes para qué? Para que ustedes edifiquen otras vidas. El eunuco necesitaba de un Felipe. Saulo necesitó de un Ananías. Pero el Ananías y Felipe no estuvieron más con los que ayudaron. Hermano, tú tienes que entender que el proceso de nuestras vidas necesitamos siervos que nos ayuden. Pero no siempre estamos dependiendo de los siervos. Escuchen lo que voy a decir. En un punto de nuestras vidas somos como el eunuco. Necesitamos conocer. No hemos crecido. Necesitamos saber más de Dios. En un punto de nuestras vidas vamos a ser como un Saulo, confundido. ¿Quién es Cristo?
¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Realmente soy pecador? Y vendrá un Ananías y te dirá, sí, sí, necesitas de Cristo, necesitas de Él. Saulo, cambia tu vida. Saulo, perseguiste a la iglesia. Eres pecador, necesitas de Cristo. Un Ananías viene y nos edifica el corazón. Y ese Ananías, dice el Señor, fue enviado por el Señor. Los siervos somos enviados por el Señor para edificar sus vidas. Pero déjeme decirte algo. Ananías ayudó el proceso de Pablo. Felipe ayudó el proceso del eunuco. Pero nunca más necesitaron de eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los siervos solamente los tomamos a ustedes y los entregamos a los brazos del maestro. ¿Sabes para qué? Para que tú, siendo un eunuco, siendo un Saulo confundido, tú te vuelvas en un Ananías y no estés dependiendo de un Saulo, de un Ananías o de un Felipe. Lo que aquí bien sentado, hermanos, es que una vez que nosotros reconozcamos que somos como el eunuco y venga un Felipe, tú seas ese Felipe después. Tú seas ese Felipe que después lleve el evangelio y apoya a otras vidas. Hermanos, somos creyentes para aportar las vidas de los demás y el servicio a los demás, no para aportar nuestras propias vidas. El llamado es un llamado para evangelizar al mundo, para presentar al mundo el evangelio de Cristo. Si tú vienes a la iglesia y realmente eres cristiano, tu servicio es para con los demás, no es para con nosotros. Cristo nos levantó, Cristo nos confrontó para que apoyemos a los demás. Saulo entendió algo importante en esta teología, que la iglesia y Cristo es una sola. El que ama a Cristo ama a su iglesia. El que sirve a Cristo va a servir a su iglesia. No puede servirse a sí mismo. El servicio a Cristo es el servicio a la iglesia. Estamos llamados al servicio. Y para ese proceso del servicio va a venir siempre Ananías. Yo fui un Felipe para que les apoyó. A ti ser un Felipe. Ser un Felipe y ve al desierto y encuentra vida para su gloria y su alabanza. ¿No es cierto? Muy bien, vamos a continuar. Mil disculpas. Entonces, no es como hoy en día la iglesia piensa, ¿no? Necesito una revelación de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Y Dios dice, ahí están los siervos, ahí está la iglesia. ¿Por qué no ves y aprendes mi palabra? La importancia de la gran comisión es para los siervos. Y tú tienes que entender que los siervos siempre te van a ayudar en tu proceso. Tristemente hoy en día los discípulos de la iglesia no quieren discipularse, no quieren aprender. Pero en este tiempo la gente quería aprender de los discípulos. Se apegaba a los discípulos, seguía a los discípulos, porque aprendía mucho de los discípulos. Hoy Dios quiere que entendamos que Dios está utilizando a sus siervos para levantar más siervos. ¿Para eso qué se necesita? Siervos. Siervos consagrados al Señor y mujeres consagrados al servicio evangelístico. Segunda parte, el rechazo de Ananías. Vamos a leer el verso 13, volvemos a nuestras cartas, a nuestra carta de Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 13 al verso, al verso 16. Versículo 13 al verso 16 y vamos a ver la reacción de Ananías también. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
Vemos a un Ananías que no creía completamente en Saulo. Vemos a un Ananías que se resiste y dice, Señor, ¿no estás equivocado? ¿Realmente me estás enviando donde Saulo? ¿Tú sabes, Señor, quién es Saulo? Saulo persiguió a la iglesia, vino aquí con cartas para prendernos. ¿Realmente tú? Es como que Ananías le dice, no, Señor, por si no lo sabes, yo te voy a informar. Saulo es un perseguidor. Saulo es alguien que todavía está persiguiendo a la iglesia. Está chocando ya desde ya. Al primero que choca la conversión de Saulo es Ananías, porque Ananías sabía cómo era el comportamiento de Saulo. Pero Ananías no cree, Señor, no te estás confundiendo, no será otro Saulo, porque este Saulo te persigue a ti y persigue a los tuyos y vino aquí a perseguir. Vemos que Ananías es el primero que como que no entiende lo que está pasando. Y la respuesta de Jesús es la siguiente, el Señor le dijo, cállate, ve, tú no eres quien para decirme lo que yo hago, yo sé lo que estoy haciendo. Ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ananías en un principio no entendía y decía, bueno, Saulo, y Jesús le dice, Ananías, ve. ¿Sabes por qué tú tienes que ir a Ananías? Porque yo lo he escogido, porque yo le he confrontado, porque él se ha convertido a mí. Lo que Ananías no entendía es lo que había pasado 3 días antes con Saulo en Damasco, en la puerta de Damasco. Ananías no había entendido que Cristo había tenido un encuentro con Saulo y que Saulo había estado cambiando. Muchas veces va a ser así en nuestras vidas. Hay personas que te dicen, ¿realmente eres cristiano? ¿Realmente has cambiado? ¿Realmente eres del Señor? Ananías no estaba entendiendo lo que Saulo había experimentado en camino a Damasco. Y mucha gente hoy en día así es como nos ve a nosotros. No ve esa verdadera conversión, pero lo que no sabe es que a un tiempo atrás Cristo tuvo un encuentro con nosotros. Y en ese proceso, muchos van a mirar nuestras vidas y denigrar nuestras vidas y negar, no, él, ese mi vecino que era así, yo trabajé con él, pero él hablaba así. Cristiano no creo. Tal vez no demostremos, como dice Saulo más adelante, pero ya ha habido un cambio, ya ha habido un proceso. Y aunque la gente se resiste a ese proceso, Dios va a glorificar su nombre en la vida que él ha transformado. Ananías no entendía, Señor, cambiemos de persona. Saulo no, Saulo es un perseguidor. Y Dios le dijo, no, porque instrumento útil es para mí. Tú dile lo que él tiene que hacer y él llevará la predicación mía a los gentiles, a reyes, a los hijos de Israel. Y aquí viene la encomienda. Yo le enseñaré y le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Padecimiento, sufrimiento, es lo que le espera al apóstol Pablo. Y aquí otra vez más nos muestra la teología grande del ser discípulo del Señor Jesucristo. Ser discípulo del Señor Jesucristo va a traer siempre persecución, siempre aflicción, siempre tristeza. La vida del cristiano está sometida a eso también, y Cristo nunca mintió. El que miente es la prosperidad, el que miente son los falsos. Cristo nunca mintió. Él dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Sí, muy bien, tomen su cruz y síganme, porque sin su cruz no pueden seguirme. En el mundo sufriréis aflicciones. El mundo los va a aborrecer. ¿Por qué quieren amistarse con el mundo si a mí me aborreció, a ustedes también le aborrecerá? Jesús dijo, ¿quién es mayor? ¿Ustedes son mayores que su maestro? Si al maestro aborrecieron, ¿cómo no harán con ustedes? Y esto es el punto clave de entender el cristianismo. Y es el punto clave de lo que Saulo va a entender. Que el cristiano, que venimos al Señor no para mejorar nuestras vidas. Que venimos al Señor no para cambiar en un sentido material nuestra condición humana, física. Venimos a cambiar nuestro corazón rendido al Señor. Cristo se le apareció a Saulo no para cambiar su vida o mejorar su vida. Cristo se le apareció para que esa vida muera en la cruz y una nueva criatura como Pablo surja.
Hermanos, escuchen lo siguiente. Si tú no clavas tus pensamientos, tu vida pasada en la cruz y se queda ahí, tú no vas a poder entender los privilegios de estar con Dios, de entender el sacrificio por el cual somos llamados discípulos del Señor. Saulo no quiso ser solamente un oidor, yo quiero ser un discípulo. Y para eso, ¿qué es importante? Bueno, toma tu cruz y muere. Tienes que morir constantemente. Y Saulo 3 días estuvo muriendo en agonía y en arrepentimiento, derramado en ayuno, con oración constante. Saulo esos 3 días estaba muriendo a su viejo yo, como diría más adelante en Gálatas capítulo 2:20. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Saulo, ¿cuándo pasó eso? Bueno, en Damasco. 3 días estaba yo llorando, humillado, derrotado. Y esos 3 días, mi Saulo viejo estaba crucificándose en la cruz de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Crucificar a nuestra vieja naturaleza en esa cruz de Cristo y que de ahí no baje, porque cuando Él baje, o me desvío del Evangelio y pierdo mi comunión con Dios y dejo mis propósitos. Y Él dice, Saulo, yo no te salvé para que mejores tu vida. Yo te salvé para que tú tengas un propósito. Y el propósito es que tú llevarás mi palabra, mi nombre, mi causa a los gentiles, a los reyes. Y aparte de eso, Saulo, tienes otro privilegio. ¿Cuál privilegio, Señor? Vas a padecer por mi nombre. ¡Wow! ¿Te imaginas esto que se enseña en la iglesia, hermanos? Estamos llamados a creer en Cristo, sí, pero también estamos llamados a padecer por su causa, por su nombre. Esto es algo que nunca se va a separar de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana estamos llamados a servir, pero también a sufrir por causa de Cristo. Saulo va a entender el precio de ser cristiano. Saulo va a entender el precio de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y es el precio que todos estamos llamados a pagar, a seguir y a vivir. Jesús le da la encomienda a Ananías y le dice, ¿sabes qué? Dale una buena noticia a Saulo, que está cegado ahí 3 días. Va a padecer por causa de mi nombre. Va a sufrir por causa de mi nombre. Va a ser martirizado más por causa de mi nombre. Y en la vida del apóstol Saulo y Pablo vemos que eso fue toda su vida, hasta su muerte. Él muere decapitado en su segundo encarcelamiento, donde ya no sale más, y muere por causa de Cristo. Hermanos, tenemos que entender lo siguiente. La iglesia está llamada al sacrificio por Cristo. Estás llamado a rendir tu culto racional a Él constantemente. Y eso lo va a decir Pablo más adelante. Grábate una cosa, hermanos y hermanas. Grábense una cosa. Tú no estás llamado para vivir por ti. Estás llamado a vivir por Él. Tú no tienes que sacrificarte más por ti, tú tienes que sacrificarte por Él ahora. Saulo entendió y va a entender eso, que la causa de Cristo implica sacrificio, implica compromiso. El cristianismo no solamente se trata de nosotros, el cristianismo se trata de Cristo, por eso somos cristianos. Cuando a alguien se le pregunta cuál es el tema importante de la Biblia, mucha gente dice, bueno, la salvación. Dios instaló un plan. Y es lo que tristemente muchas religiones y muchas posturas enseñan en los púlpitos, como los reformados. Dios implementó un plan. Dios tiene un plan. Dios nos dejó la Biblia para que nos muestre cuánto Dios nos ama e inició la obra de la salvación del hombre. Y escúchenme algo ustedes, los que están aquí en la iglesia y los que están mirando por Facebook. Dios no dejó la Biblia para que mostrarnos cuán importante es el hombre para que se salvara. Claro que la salvación del hombre es importante, pero en la Biblia el tema central es que Cristo va a reinar este mundo porque de Él, por Él y para Él se creó. La Biblia tiene un punto importante, un tema importante, y en el punto importante y en el tema importante, tú y yo no somos la persona importante. En la Biblia la persona más importante es Cristo, su reino, su causa, su vida, su ministerio. Cristo vino a enseñarnos el camino hacia Él, la vida hacia Él, la verdad hacia Él. Por lo tanto, la Biblia no fue escrita para que el hombre se salvara, sino para que el hombre entendiera que Cristo es la causa de la salvación.
El cristianismo no depende de uno. La iglesia se mueve por Cristo y para Cristo. El tema central de la Biblia es Cristo y la instauración de su reino aquí en la tierra. Saulo va a entender que por causa de ese nombre, él va a tener que padecer. Y la pregunta es, ¿cuánto tú has padecido por causa de Cristo hasta ahora? Cristianos de 10, 15, 5, 8 años. ¿Cuánto has padecido por causa de la obra evangelística hasta hoy? ¿Cuánto está el sacrificio en nuestras vidas por causa del nombre de Cristo? Estamos llamados al servicio evangelístico. Y lo hemos visto en el relato de los Hechos. Empieza la obra, empieza la oposición. Comienza la predicación, comienza la persecución. ¿Comenzó así en tu vida también? Si no ha comenzado es porque tú no empezaste la obra evangelística y no comenzaste la obra de la predicación de la palabra de Dios. Nos hemos sometido a estar sentados y que el mundo predique y que los pastores prediquen, pero yo no hago nada por la causa de Cristo. Estamos llamados a involucrarnos a la obra de Cristo. Aunque Ananías rechazaría a Pablo, Dios le haría entender que Saulo ha sido convertido. Y la respuesta de Ananías en el verso 16 sería la siguiente, 17, perdón. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniéndole sobre él las manos dijo, ¿ahora qué le dice? Hermano, Saulo. En un primer momento, ¿qué dice Ananías? No, Saulo no. Ahora aquí, ¿cómo le dice? Hermano, hermano Saulo. ¿Qué entendió Ananías, hermana María? ¿Qué entendió? Que Cristo hizo un trabajo en Saulo. Saulo ya no es mi perseguidor, Saulo no es mi enemigo, Saulo ya ahora es mi hermano. Esto es lo que hace Cristo. Cambia las vidas, cambia personas. Y esto es lo importante de testificar al mundo entero. Y yo no me imagino también la actitud de un Ananías atónito. Un Ananías que había escuchado que un tal Saulo viene a Damasco a perseguir. El Saulo que vino a perseguir se vuelve un predicador. Y Ananías se queda, ¡wow! ¿Qué pasó acá? Yo escuchaba por los comerciantes que venía un tal Saulo apresurado con caballos, con personas, para apresarnos. Y Jesús le dice, Ananías, ¿qué crees? Ese Saulo que iba a perseguir, ahora se volverá en un gran predicador. Y Ananías le dice, Saulo, me ha enviado el hombre que se te apareció en Damasco. Y ahora tú eres mi hermano. Tú te has convertido al Señor Jesucristo. Tú ahora ya no eres el perseguidor, tú eres el predicador. La conversión de Saulo es una muestra importante de cómo la vida cambia y llamamos a ser cristianos, pasamos a ser hermanos en la fe. Saulo dejó de ser un incrédulo, Saulo pasó a ser un creyente para la gloria de Cristo. Muchas veces eso es lo que tenemos que entender y el propósito del evangelismo es cambiar vidas para la gloria del Señor Jesús. Qué lindo sería aquí personas predicar y decir, ahora ya no eres un incrédulo, eres mi hermano en la fe. Ananías le dijo, tú eres ahora mi hermano. Y ahora Saulo va a entender su gran comisión, porque Ananías le va a decir, Jesús le había dicho, ¿no? Entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Quién? Ananías va a reflejar eso. Vamos a continuar con la tercera parte, la consagración del apóstol Pablo, en este caso Saulo, la consagración de Saulo, verso 17 al verso 19, verso 17 al verso 19, tercera parte, la consagración de Saulo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo quiero hacerles una pregunta acá. Y a los que están en Facebook también. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen que Jesús no le llenó del Espíritu Santo a Saulo en camino a Damasco? ¿Por qué no recibió el Espíritu Santo? O sea, aquí estamos entrando a un punto teológico importante. Saulo, estos 3 días que estaba doblando rodillas, humillándose, no había recibido el Espíritu
Santo. Wow. Tuvo que venir un hombre llamado Ananías y decirle, Saulo, ¿sabes qué? Me envió Jesús y ven, 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 trae tu cabeza. Ora por él y Saulo recibe el Espíritu Santo. La pregunta es para ustedes y los que están en el Facebook. ¿Por qué Jesús o en el encuentro con Jesús, Saulo no recibió al Espíritu Santo? Pero pongan esta mirada, pues. Eso está bien. Pero tú tienes que entender que Jesús ya sabía la conversión de Saulo, pues. Él ya era es omnipresente. Jesús no está esperando a ver si es verdad su conversión. No, Jesús ya lo sabía. ¿Sí o no? Jesús ya sabía que él iba a ser su apóstol, etcétera. Pero ¿por qué no le dio el Espíritu Santo a Jesús? ¿Por qué no fue investido del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús tuvo que decir, alguien vendrá y ese te dará el Espíritu Santo? Ya, a ver, otros hermanos, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que Jesús no, perdón, que Saulo no recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Por qué creen? Hermanos, aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a un punto teológico importante. ¿Por qué Saulo no recibió el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo? Porque con Saulo comenzaría el apostolado a los gentiles. Ponga atención. Lo interesante acá es que Saulo no recibió el Espíritu Santo por mano de los apóstoles, porque hasta ese momento, hermano Nelson, ¿te acuerdas quién estaba dando el Espíritu Santo? Los apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo estaban dando. Lo que pasó en Samaria, ¿no es cierto? Felipe predica, pero no recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién tuvo que venir? Pedro. Se estaba dando la imposición del Espíritu Santo a través de la imposición de manos, pero ojo, era solamente por los apóstoles. Pero con Saulo el caso es distinto. No vino Pedro y le impuso las manos. No vino Juan y le impuso las manos. Aquí Jesús y Lucas están enseñando un punto importante que lo vimos en la introducción. El traspaso del judío al cristianismo. Con Saulo comenzaría la iglesia netamente gentil. Saulo va a ser comisionado, encargado para llevar el apostolado a los gentiles. Por lo tanto, este es un mensaje importante que nos refleja una verdad. El apostolado de Pablo es distinto al apostolado de los 12. En la conversión y labor de Saulo comenzaría el cristianismo completamente a los gentiles. Mira aquí adelante y aprenda esto. En los planes de Dios, cuando Jesús habla en Mateo 16, edificaré mi iglesia, está hablando de una iglesia gentil completamente. Y hoy en día la iglesia se ha formado solamente de gentiles. Pero en la historia de Hechos, ¿la iglesia es gentil? No, es judía. Con la conversión de Saulo va a arrancar la iglesia gentil. Escucha aquí adelante. Saulo tiene un apostolado distinto. Saulo no es uno de los 12. Saulo no es el 13 apóstol. Saulo es un apostolado muy, pero muy distinto. El único apóstol a los gentiles. Y él mismo se va a diferenciar. Mira aquí con atención adelante. Eso tú tienes que aprender. Saulo, en su conversión y en Gálatas, él lo va a decir. Yo no he recibido nada de los 12, va a decir. Yo lo que he recibido, lo he recibido del Señor. Y Pablo va a colocar una división. Mi apostolado es distinto, de ellos es distinto, de mí es distinto. Pero el que comisionó a ellos y a mí es el mismo, va a decir. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Estamos en este mensaje teológico que Lucas está enseñando, que Saulo comenzaría el apostolado a los gentiles.
Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Verso 6 al verso 9. Gálatas capítulo 2, verso 6 al verso 9. Todo Gálatas, Pablo va a hablar en cuanto a su conversión y lo que él ha continuado haciendo después de Damasco a los de Gálatas. Pero escucha lo que dice el verso 6. Gálatas capítulo 2, verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, eso está hablando de los 12, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Nada me importa a mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendada el evangelio de la, subraya eso, de la incircuncisión, actuó como a Pedro, el de la circuncisión. ¿Qué entienden por circuncisión? ¿Qué es circuncisión? Judíos, incircuncisión, gentiles. Y mire el verso 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para conmigo con los gentiles. Mira aquí adelante un momento. Pablo está dividiendo estas dos partes. Y esto es importante, hermanos. ¿Sabes por qué los apóstoles, Pedro, Juan, etcétera, no impusieron las manos a Saulo? Porque Saulo más adelante entendería que él tiene un apostolado muy distinto. Ahora, si por mano de Pedro y los apóstoles se hubiera dado el Espíritu Santo a Saulo, hubiera seguido la línea judía. Ahora entiendes que Saulo va a cambiar de los judíos ¿a dónde? Al cristianismo. Saulo recibe el bautismo del Espíritu Santo por el mismo Jesús encomendado por Ananías, no por los apóstoles, para identificar la línea teológica de que se está saltando al cristianismo gentil. Entonces Saulo llega, dice, a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, se encuentra con los 12. Y Saulo dice, los que tienen reputación de ser algo, a mí no me interesa, dice Saulo. No me interesa. ¿A quién está refiriéndose? A los 12. Saulo está diciendo, si ellos son importantes, bien. Si ellos son reconocidos como un templo del Señor allá en Jerusalén, Saulo dice, bien. Y Saulo dice, a mí no me interesa. Saulo, ¿por qué hablas así? ¿Sabes por qué? Dice Saulo, porque ellos nada nuevo me han comunicado. ¿Qué está diciendo Saulo eso? Pedro, Juan y Jacobo no me han enseñado nada. Yo lo recibí de Cristo, está diciendo. Y Cristo me ha encomendado a mí, dice Pablo, el evangelismo ¿a dónde? A los gentiles, a los de la incircuncisión. Mira aquí adelante para que aprenda esto. Hoy en día mucha gente dice, Saulo es el apóstol número 12. No. Saulo suplantó a Judas. Mentira. Saulo es el apóstol número 13. No. Ahora tú entiendes la teología. Saulo es el apóstol a los gentiles. Saulo es el apóstol a la iglesia. Ahora mira aquí adelante. Como nosotros somos iglesia, ¿en dónde tenemos que apuntar nuestra doctrina? ¿En dónde tenemos que apuntar nuestra enseñanza? En los escritos del apóstol Pablo. Mira aquí adelante. Mira aquí adelante, todos miren. El error que comete la iglesia hoy, ¿cuál es? No entiende esto y va al evangelio y va a los libros históricos. Hermano, Malaquías dice que por maldición somos malditos porque no hemos traído el diezmo al alfolí. ¿No entiendes tú? Hemos pasado de eso al cristianismo. Hermano, la Biblia dice que estamos con maldición generacional. Lo que tú has hecho, tu hijo va a llevar, y tu hijo, y tu hijo, y tu hijo, así se va a pasar porque estamos malditos. No has entendido tú nada. Porque la historia de la teología está enseñando una cosa. La iglesia se va a basar en los escritos del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él va a fundamentar la iglesia. Cristo le encomendó a Saulo
edificar la iglesia gentil. Por eso la iglesia, ¿en qué se rige? En las 13 epístolas del apóstol Pablo. Si la iglesia entendería esto, muy bien, Malaquías dice que diezmemos, y si no diezmamos somos ladrones. Pero Pablo en sus cartas habla del diezmo. No habla. Hoy en día la iglesia se cita, Hechos capítulo 2, 38. Marcos 16, 16. El que se bautice y creyere será salvo. El bautismo es importante, pero no has entendido que el bautismo está relacionado con los judíos. Obviamente que practicamos el bautismo, pero el bautismo no es para salvación, porque Pablo en su carta en 1 Corintios, ¿qué dijo? Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio de Dios. Entonces, mira aquí adelante, lo que te quiero decir es lo siguiente. Mira aquí adelante, las mamás van a entender. ¿Cómo se llama eso que hace quedar lo sucio ahí y solamente lo puro sale? Colador, ¿no es cierto? Colador. ¿El colador para qué sirve? Para que lo malo, lo sucio, se quede, ¿no ve? Y salga lo puro, lo esencial, la esencia, ¿no ve? Mira aquí adelante, mira aquí adelante. La Biblia tiene 66 libros. Y toda la Biblia tiene enseñanzas. Pero ¿cómo vamos a saber si esa enseñanza se aplica y es importante y sacar lo esencial de esas enseñanzas? La coladora son las 3 epístolas del apóstol Pablo. Tú quieres aprender el diezmo, el bautismo, el Antiguo Testamento, todo lo que enseña la Biblia, tú tienes que pasarlo por el filtro de las 3 epístolas del apóstol Pablo. Si Pablo lo enseña, es bíblico. ¿Por qué? Porque Saulo es el encargado de levantar doctrina en la iglesia. Por eso no se puede sacar doctrina de Hechos. En Hechos, ¿qué vemos? A Pedro diciendo al cojo, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que te doy, lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y el cojo, sano. Vemos a Pedro y a Juan haciendo milagros, pero cuando vamos a Pablo, ¿vemos que Pablo está instando eso? No. No vemos eso, o ves en Corintios, en Timoteo, vemos, Timoteo, sánalos a todos. No, miren aquí adelante, hay una progresión de la teología. ¿Saulo tenía don de sanidad? Tenía don de sanidad. Saulo resucitó, ¿no? A un joven que se cayó cuando él predicó, ¿se acuerdan? Cayó y él resucitó. Pero mire cómo la teología está avanzando. Saulo que tenía el don de sanidad, Saulo que tenía el don de lenguas, avanza la teología. Y cuando vemos en el caso de Timoteo, ¿qué le dice Saulo? Timoteo, te recomiendo que tomes mucho vino para tus enfermedades y para tu dolor de estómago. La pregunta es, ¿por qué Saulo no sanó a Timoteo? Si él tenía don de sanidad. ¿Qué estamos viendo ahí? La teología está yendo en progreso. Escuche, mira aquí adelante. Los milagros, las sanidades, era un testimonio para que la gente crea. Pero ahora la gente, ¿cómo cree? Porque ya tenemos la revelación completa. ¿Me dejo entender? Saulo trajo la revelación completa. Los judíos tenían buena teología, pero el cristianismo tiene la perfecta teología. Los judíos tenían encubierto en oscuras a Cristo. Saulo trajo la revelación completa de Cristo. ¿Me entendieron? Hay un traspaso de los judíos al cristianismo. Entonces, en ese punto importante hay un nombre clave. Saulo de Tarso es el apóstol a los gentiles. En el tribunal de Cristo, el primero que se va a parar, ¿quién es? Saulo, como la cabeza del apostolado a la iglesia. ¿Entendieron esa parte? Ahora entienden por qué él no recibió el Espíritu Santo por Pedro. Porque su apostolado es distinto. A los de la incircuncisión y el de los 12 es a los de la circuncisión. 2 apostolados distintos. Hermano, me estás diciendo que cuando dice Apocalipsis 22 que en la Nueva Jerusalén están inscritos los 12 nombres de los 12 apóstoles, ahí no está Pablo. Hermano, ¿por qué? Si Saulo hizo tanto, escuche lo que voy a decir. Los que han seguido conmigo Apocalipsis van a entender esto. La iglesia tiene mejores promesas que los judíos. La iglesia es un pueblo muy privilegiado a comparación de los judíos. ¿Tú ves que los judíos tenían promesas físicas? La iglesia tiene mejores promesas. Mejores promesas. Somos superiores al pacto con los judíos.
Somos superiores. ¿En qué sentido? En que nosotros estamos en el lado espiritual. Dios nos ha bendecido en el lado espiritual. Cuando entienda eso, la iglesia va a entender el compromiso de Pablo. Dios ahora está trabajando con una iglesia espiritual para bendecir espiritualmente, que tiene bendiciones espiritual. Con el pueblo físico Dios le prometió tierras, bendición, descendencia, promesas físicas. A la iglesia hoy le promete Dios promesas espirituales. El amor de Cristo, el Espíritu Santo en ustedes, la gracia derramada en ustedes. Eso es superior a las promesas físicas de Israel. ¿Ahora entiendes por qué la iglesia bendice espiritualmente? La iglesia no está llamada a bendecir terrenalmente, prosperidad, que tu casa, que Dios te va a hacer. Hoy la iglesia está llamada a bendecir al pueblo, al mundo, de manera espiritual. Porque somos un pueblo espiritual. Por eso Pablo en Efesios, ¿qué diría? Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Las bendiciones de la iglesia son espirituales. Y eso es superior al judaísmo y a la doctrina judía. Ahora entiendes por qué Saulo estaba removiendo su cabeza. Pero el judío era perfecto, teníamos a Dios, y Cristo le dice, no, eso es una sombra. Está incompleto esa teología judía. Pásate al cristianismo. Y Saulo trajo la revelación completa. No hay nada más que añadir. La consagración de Saulo viene por los 3 días en los cuales sus ojos fueron cegados. Continuamos Hechos capítulo 9, verso 18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibido el instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Ojo que el texto no dice que tenía escamas, dice como escamas. Está comparando. Está comparando. No es que ahí se le colocó escamas, no, está comparando Lucas. Ahora, obviamente, ¿esto de qué nos habla? ¿Por qué creen que Dios cegó los ojos de Saulo? ¿Por qué creen? ¿Mm? ¿Por qué Jesús cegó los ojos de Saulo? Porque era importante que Jesús cierre los ojos materiales de Saulo. Esas escamas se quitaron cuando Saulo recibió al Espíritu Santo y entendió la comprensión de lo que era Cristo. Y son esas escamas que muchos de nosotros tenemos que sacarnos, esas costras. ¿Alguna vez se han levantado con lagaña y no pueden abrir los ojos? ¿Qué haces tú rápido? Tomas agua y te empiezas a lavar, te empiezas a mojar un poco los ojos. ¿Sabes por qué Jesús cerró los ojos de Saulo? Para que entienda Saulo y nosotros, que muchos de nosotros vivimos así, con escamas en los ojos, con lagañas en los ojos, que nos cierran el entendimiento y la vista de ver la gloria majestuosa de Cristo. Dios y Cristo cegó los ojos de Saulo para que él entendiera que él estaba mirando mal a Cristo. Tú estás mirando mal a Cristo. Y él lo va a decir en Timoteo, yo era un incrédulo, era un pecador. Cuando tenemos estas escamas, estas escarchas en nuestros ojos, no nos permiten ver la gloria majestuosa de Cristo. Si vivimos con unas escarchas de que lo importante es lo material, lo importante es lo terrenal, y ayer mismo lo dije en la predicación allá, yo les invito al cristianismo no para que Jesús alimente sus vidas. Yo les invito a Jesús no para que Jesús mejore sus vidas, les dé alimento. El día de ayer estaba una persona en silla de ruedas y yo no le dije, Dios te va a sanar, como muchos dicen hoy en día. Muchos pastores van a las casas a predicar el evangelio y dicen, Dios te va a sanar de esa silla, Dios te va a sanar de esa enfermedad, Dios te va a sanar con eso. No, Cristo no quiere ser conocido como un milagrero más. Cristo no es un milagrero, Cristo es Dios. Cristo quiere que le alabemos no por el que Él puede dar, sino por quien es Él. Y para eso Cristo cegó la mente, los ojos de Saulo.
Y esos ojos fueron cegados para que lo material se vaya de Saulo. Lo material se acabe. Y muchos hoy en día estamos con esas escarchas aquí, viendo a Cristo de manera equivocada. Estas escamas o lagañas para nosotros no le dejaban ver a Saulo quién realmente era Cristo. Él lo veía como un simple hombre, el nazareno, como el que ganó, no sé, algo importante, no valía la pena seguirlo. Saulo, cuando se cae las escarchas, realmente ve la gloria de Cristo y le ve tal cual es. Escuchen lo que voy a decir. Una de las escarchas hoy en día que no nos deja ver la gloria de Cristo es ver a Cristo como un simple sanador. Es ver a Cristo como alguien que hace milagros. No le estás viendo, es una escarcha. Quítate eso. Cristo no solamente es un sanador. Él no vino solamente a mostrar milagros. Él vino a mostrar el más grande milagro, que a través de su muerte el hombre puede ser restituido a la gloria de Dios. Ese es el más grande milagro, que la gente no está entendiendo hoy. Y hago aquí una exhortación a los pastores que me están mirando aquí por la transmisión y me van a mirar. Escuchen lo que voy a decir. Hoy el mundo entero ve a la iglesia, a los pastores, a los cristianos, como un amuleto. Hoy en día los cristianos nos hemos lanzado a decir, orar por todo el mundo para que les vaya bien. Y hemos desviado el evangelismo y hemos desviado. Estamos colocando escarchas en los ojos de las personas. No mostremos a un Cristo que no es. A un Cristo que ama al mundo entero, no importa su condición. No, eso es una mentira. Mostremos al mundo entero y que el mundo entienda quién realmente es Cristo. Y Él es el Hijo de Dios. Por eso Saulo en 2 Timoteo diría, porque palabra fiel y digna de ser oída es esta, que Cristo murió por los pecadores, de los cuales dice Saulo, yo soy el primero. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Cristo no vino a mejorar tu vida. Cristo no vino, y los cristianos no estamos aquí para orar por toda persona. Estamos aquí para presentar que Cristo vino por los pecadores, de los cuales yo y tú somos los primeros rescatados. La gente vive por escarchas hoy en día. Escarchas que el mundo coloca y escarchas que nosotros mismos colocamos a la gente. Mostrándoles a un Cristo que puede salvar y restaurar sus vidas simplemente físicas y materiales. No. Por culpa de esas cosas, la gente no está abriendo sus ojos y ver la gloria majestuosa de Cristo. Hace un tiempo me llamaban y me decían, hermano, ven, porque cuando oran la iglesia, cuando ora el pastor, algo pasa. Que somos amuleto, nuestra oración es sobrenatural. Y muchos cristianos se han prestado a eso hoy en día. Estamos llamados a presentar a Cristo. No coloquemos escarchas en la gente como se colocó en Saulo. El judaísmo colocó una escarcha en Saulo, que no veía la resplandeciente gloria de Dios en Cristo Jesús. Es momento de nosotros sacarnos estas escarchas, sacarnos estas lagañas, estas costras que no nos dejan ver la gloria de Dios. Y cuando entiendas esto, vas a hacer lo que hizo Saulo. Se bautizó. Esto es importante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día entendemos el bautismo, ¿no? Vamos a bautizarnos allá. Pero para esta época, el que se bautizaba era visto como seguidor de Jesús. Y a Saulo no le importó, dijo, yo me quiero bautizar, que la gente entienda que yo he conocido a Cristo. Ha empezado a ser un seguidor, está testificando al mundo que él ha conocido al Señor Jesucristo. El texto dice, mira, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La importancia de conocer a Cristo realmente tal cual es. Cuando tú entiendas quién es Cristo, no vas a depender de los demás, vas a depender de Él. Cuando tú entiendes quién realmente es Cristo, no vas a esperar servirle, vas a anhelar servirle. Cuando tú entiendas quién es Cristo y tengas un encuentro con Él, tú nunca más vas a volver a ser la misma persona, porque algo ha cambiado en ti. Una nueva criatura ha nacido. Saulo
se desprendió de todo. Por eso más adelante Saulo, ¿qué dice? Todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. Y la palabra basura ahí está suavizado. En el original es estiércol. La Reina Valera ahí lo ha aligerado, ¿no? Lo ha hecho suavito. Saulo en realidad no está diciendo todo lo tengo por basura. Saulo dice todo lo tengo por estiércol. Todo es para mí, no sirve. Porque he encontrado al Señor Jesucristo. Y eso es lo que causa Jesús, hermanos. Cuando miras lo que tienes no vale nada. Es como aquel hombre, ¿se acuerdan la parábola del hombre que encontró un tesoro grande? Iba, dice, un mercader y vio en el mercado una perla de gran precio. ¿Qué hizo? Fue a su casa, vendió todo por adquirir esa perla. Vendió todo por esa perla. La perla de gran precio. Y es lo que Saulo entendió. Encontré una perla. Encontré algo precioso. Encontré algo maravilloso. Encontré a Cristo, por lo cual todo me es basura. Todo no sirve. Todo no identifica más. Saulo, ¿por qué sigues a Cristo? Yo no voy a seguir a Cristo y continuar mi vida. No puedo hacer eso. Porque todo es basura. No sirve. Se queda, se desgasta, se envejece, se acaba. Encontré una perla preciosa. Encontré un tesoro. Cristo. Y por Cristo yo lo dejo todo, dice Saulo. Yo lo dejo todo. Saulo pasó de ser un pecador a ser perdonado. Saulo pasó de ser un incrédulo a ser creyente. Saulo pasó de ser un perseguidor a seguidor de Cristo. Saulo se consagró enteramente a Cristo. Mire aquí adelante. Consagrarse es entregarse de lleno al Señor. Hasta eso hemos practicado mal. Cualquiera se consagra hoy en día. Consagrarse es entregarse al Señor, rendirse tu vida. Ya no es tu vida, ya no es tu vida, ya no es más, es de Él. Realmente Saulo aquí se consagró al Señor. Te doy mi vida por tu causa. ¿Están ustedes consagrados así? Cuando un cristiano se convierte al Señor, se consagra al Señor, ya es de Él. No le afecta lo que puede pasar alrededor, porque sabe Él a quién ha creído. Cuarta parte para finalizar, comienza la predicación del apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, verso 20 al verso 22. Enseguida, 19, y habiendo tomado alimento, bueno, ya se alimentó, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Dónde estaba Saulo? Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Después del encuentro con Ananías, Saulo cobró fuerzas porque ya sabía lo que él tenía que hacer. Ya Ananías le había dado el mensaje de su gran comisión. Saulo recibió la gran comisión por parte de Ananías y él ya entendía su propósito. Ananías ya le había dicho lo que él tenía que hacer, que ha sido elegido como el apóstol a los gentiles y que debería llevar la predicación a muchos lugares. Saulo es instruido por Ananías y por Cristo en Damasco. Se bautizó y con esto hace Pablo público su identificación con el Jesús, el Nazareno, en su bautismo. Saulo se esforzaba porque muchos no creían su conversión y su consagración al Señor. El verso 20 empieza de la siguiente manera: enseguida ¿de qué? De tener un encuentro con Cristo, de recibir su gran comisión
y de ser bautizado, él no pierde el tiempo y empieza a anunciar su labor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban, ¿cómo estaban? Dice. ¿Están leyendo conmigo o no? Verso 21. Y todos los que le oían estaban, ¿cómo? ¿Qué entienden por atónitos? ¿Alguna vez te has quedado atónita, hermana Marta? Saulo predicando. Es Saulo, el mismo Saulo que vino desde Jerusalén para aprender y ahora lo vemos predicando predicando a Jesús, el cual él seguía a los del camino. Aquí está pasando algo. Saulo odiaba a Jesús y ahora me dices que Saulo ama a Jesús. Saulo condenaba a los cristianos y ahora me dices que Saulo quiere levantar más cristianos. No, algo está pasando aquí. ¿Acaso no era este hombre el que vino a encarcelar a muchos? No le creían. Y el verso 22 dice, Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ¿qué cosa? Que Jesús era él, Cristo. Saulo en su proceso va a aprender mucho. Saulo en su proceso va a depender más del Señor Jesús. En esta segunda parte de su entrega a su conversión al ser gran predicador, vemos la intervención de Ananías. Un poco el desconformismo de Ananías, pero Jesús nuevamente diría, yo lo escogí. Ananías habla como un hermano con Pablo. Y vemos la consagración de Saulo al Señor Jesucristo para cumplir su obra. Y aquí vemos los primeros inicios de un Saulo predicando ya. Ha habido una gran conversión, ¿sí o no? Tremenda conversión. Un Saulo que como hemos visto hace un momento o en las lecciones anteriores, cuando estaban apedreando a Esteban, ¿qué dijo Saulo? Más piedras. Falta ahí. Tírenle más. Saulo hacía que los cristianos blasfemen contra Cristo. Él mismo blasfemaba, yo injuriaba, dice. Odiaba el camino. Vemos ahora que un Saulo ama el camino. Hermana Marta, cuando ves a Saulo, ¿ves a Saulo que continuó con su vida anterior o cambió completamente? Vemos a un Saulo que dijo, Cristo y yo también, Cristo y mis metas. No, Saulo cambió sus metas. Saulo cambió su vida. Cristo viene a cambiar tu vida, no a mejorar tu vida. ¿Cuándo no vamos a entender eso, cristianos? ¿Cuándo no vamos a entender eso? Cristo no vino a mejorar tu vida. Cristo vino a cambiar tu vida. El hombre de ahí afuera, la mujer de ahí afuera, no necesita mejorar su vida. El hombre incrédulo necesita nacer de nuevo. La iglesia no tiene que predicar ni enseñar que el hombre va a mejorar su vida si viene al cristianismo. Basta de eso. La iglesia tiene que predicar que el que viene a Cristo le acepta tal cual es y cumple sus propósitos para que Él sea glorificado en él. Estamos llamados para glorificar a Cristo, no para glorificarnos a nosotros mismos. Pablo solo quería que los demás conozcan a Cristo, al que él había conocido. ¿Tú te imaginas, hermana Marta, con qué amor la primera predicación de Saulo? ¿Cómo haya sido su primera predicación? Ananías lo bautiza, recibe el Espíritu Santo, abre sus ojos y ¿qué hace él? ¿Dónde hay una sinagoga? Tengo que ir a anunciar. Conocí a Cristo, hermanos. Imagínense esa predicación en Damasco. Hermana Marta, ¿por qué piensas que la gente, wow, atónitos, sorprendidos, porque vieron a un Saulo así, entre solitos hablando? Saulo llegó a la sinagoga, es sábado. Judíos se van a reunir y Saulo dijo, hey, varones, hermanos, judíos, yo conocí al Señor Jesús. Él me encontró en Damasco hace 3, 4 días atrás.
Hoy es sábado y ¿sabes qué? Ese Jesús que yo perseguía, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. Saulo no dejó de anunciar a Cristo hasta su muerte. Saulo quedó sorprendido completamente de Jesús. Saulo no dejó de hablar de Cristo, del Hijo de Dios. No vemos a Saulo hablando de Jesús como el milagrero. Está diciendo, crean, Él es el Cristo, el Mesías, el que vendrá. Saulo no dejó de vivir apasionado de Cristo. No dejó de vivir en su primer amor constantemente. Saulo amaba al Señor. Saulo amó al Señor. Y su amor, como diría él diría en su segunda carta en Timoteo, es que ya no puedo. Ay de mí si no predico. Ay de mí si no enseño. Porque me es impuesta necesidad, hermana Marta. Hablar de Cristo para Saulo era como para ti tomar agua todos los días. Hablar de Saulo en su vida, en su ministerio y recorrer el mundo entero predicando de Cristo era como alimentarnos para nosotros. Era vital. Saulo ya no podía dejar de hablar de Cristo. Saulo ya no podía dejar de testificar de Cristo. Y él va a decir constantemente, seguramente él va a decir, yo me convertí. Yo era esto, yo era lo otro, pero Cristo me encontró. Saulo amó al Señor. La diferencia entre una conversión de Saulo, conversión apática como la de muchos cristianos hoy, es el amor al Señor Jesucristo. Saulo no dejó de amar en sus inicios. Saulo no dejó de amar en la persecución. Saulo no dejó de amar cuando él lo perdió todo. Saulo no dejó de amar cuando él murió decapitado por Cristo. Hermana Marta, eso es lo que hace Cristo. El encuentro con Cristo cambia la vida y te llena del amor del Señor Jesucristo. Y ese amor es lo que te levanta cada mañana, todas las tardes, y decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Y sabes por qué Saulo entendió el sacrificio? ¿Sabes por qué Saulo entendió que el amor implicaba sacrificio? Porque entendió el amor de Dios el Padre y el amor de Dios el Hijo. Y escucha lo que voy a decir para finalizar. Hoy mucha gente habla del amor al Señor. Hoy mucha gente habla de que Dios nos ama. Pero no estamos entendiendo en qué se refleja el amor. Y tú vas a entender el motor, hermana Marta. Vas a entender el motor que impulsaba a Saulo. Apedreado en Listra, se levanta y vuelve a predicar. Azotado por los judíos, se levanta y vuelve a predicar. En naufragios, en ayuno, sin comida. Y la pregunta es, ¿qué es lo que motivaba a Saulo? ¿Qué es lo que motivaba a un Saulo que no se cansaba y no cesaba de predicar el evangelio? Podemos tener eso que Saulo tuvo. ¿Y sabes qué es? El motor a lo que Saulo impulsó fue el amor a Cristo. Fue el que vivía apasionado por Cristo. Y sabes, hermana Marta, ¿dónde aprendió eso él? En los 3 días que estuvo con Cristo, postrado de rodillas. ¿Sabes cómo? El amor siempre implica sacrificios. Hermana Marta, si tú amas, tiene que haber sacrificio. Si los que estamos aquí estamos diciendo que amamos al Señor, tiene que haber sacrificio. ¿Cómo sabemos eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo y hizo un sacrificio. El sacrificio que hizo Dios para demostrar el amor al mundo es que sacrificó a su único Hijo Jesucristo. Cristo el Hijo demostró el amor a la humanidad sacrificando su propio cuerpo clavado en la cruz del Calvario. Y Saulo va a demostrar su amor a Cristo dando su vida en sacrificio vivo para Él. Si tú amas al Señor, ¿qué sacrificio le estás dando? Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1 dice, hermanos amados, os ruego en la presencia del Señor que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Hermana Marta y todos los que estamos aquí, los que están mirando por Facebook, si realmente amamos al Señor, tiene que haber sacrificio. Dios nos amó y sacrificó a su Hijo. Cristo me amó y sacrificó su vida. ¿Tú amas al Señor? ¿Dónde está el sacrificio? Saulo dice, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y sabes qué es sacrificio? El sacrificio era entregado a Dios. Por eso Saulo en Filipenses 3 dice, aunque sea
derramado en libaciones. Aunque mi cuerpo sea desgastado, yo me voy feliz por haber cumplido la comisión del Señor. Saulo demostró su amor al Señor Jesucristo dando su vida por Él, dando su causa, dejando todo atrás por Cristo. Hermano, escuche lo que voy a decir. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir aquí al mundo, Él lo dio todo. No había más. Él lo dio todo, hermanos, por nosotros. Y cuando Cristo vino aquí y nació en Belén, Él le dio todo lo mejor para nosotros. Él dio su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Y Saulo entendió eso. Y Saulo dijo, ¿qué te puedo dar? Yo te voy a dar mi vida, que es lo mejor que tengo. Y Saulo se convirtió en el más grande predicador que conquistó 3 continentes y levantó mucha iglesia. Los que realmente hemos entendido el sacrificio de Cristo, entienden que no hay nada que tú le puedas dar a Dios. Y que Dios hoy, ahora, Él quiere tu vida en sacrificio vivo, agradable y santo. Y ese es nuestro culto racional. Es decir, ofrecer mi vida todos los días. Hermanos, escuchen. Si realmente amas al Señor, tú tienes que decirle, Padre, ¿qué te puedo dar ahora yo? Tú no necesitas dinero. Tú no necesitas una casa. Tú eres el creador de todo. Lo único que te puedo dar a ti es mi vida, mis fuerzas, mi voz, mis pies, mis manos, mis labios. Utilízalo, Señor, para tu gloria. Eso es lo que hizo Saulo. Saulo, yo entregué mi vida para perseguirte. Ahora entrego mi vida para perseguir a los cristianos para tu gloria. Llevarlos al cristianismo. Una vida en el Señor es entregada en cuerpo y alma. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que Saulo entendió. ¿Y sabes de dónde viene eso? Porque hemos entendido el corazón de Dios. Por eso Pablo diría en 1 Corintios, que en su pobreza nosotros nos hemos vuelto ricos. Hermanos, Dios el Padre dio todo lo mejor por ti, por la causa de nosotros. Y Cristo cuando vino hizo lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué sacrificio estás dando para el Señor? Si no hay sacrificio, no hay amor. Así de simple. Si no hay sacrificio por nuestras partes, no hay amor. Si damos lo que nos sobra, si damos solamente un poco al Señor, no es amor. Tú quieres demostrar tu amor, sacrificio para el Señor. De manera que mi amor al Señor se mide en cuánto me sacrifico por su causa y por su nombre. Saulo lo dejó todo y Dios hizo grandes obras en él. Tú quieres ser una sierva, un siervo del Señor. Déjate guiar por el Señor. Saulo finalizaría con lo siguiente. Más me esforzaba. Más se esforzaba por predicar a Cristo. Eso es lo que nos falta. Esfuerzo. Sacrificio. No nos estamos sacrificando por su causa. De perseguidor a predicador ha sido un cambio radical. De pecador a creyente es algo que nosotros hemos vivido. Queremos ser utilizados por Dios. Sacrifiquemos nuestras vidas por Él. Lo que me motiva a mí cada mañana, lo que me motiva a mí estar con ustedes, es que he entendido su amor. Ese amor que hizo por mí y por ti. Merece, hermanos. ¿Merece o no merece el Señor darle nuestras vidas? Merece. Él lo merece, hermanos. Y como dijo un siervo del Señor, si Cristo vino a morir por nosotros acá, ahora a nosotros nos toca vivir para el Señor. Y Saulo terminaría sus palabras en Timoteo. Acabé la buena carrera. Terminé la batalla. De aquí en adelante me está reservada la corona de vida. No solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. Saulo es un gran hombre, el cual debemos imitar.
Saulo es una vida cambiada del cual debemos nosotros meditar. Saulo es un hombre que fue transformado por el poder de la presencia de Dios. 3 días bastaron para que él se convierta al Señor. ¿Cuántos días bastaron en tu vida? ¿Cuándo piensas dar el sacrificio al Señor? ¿Hasta cuándo no va a haber una transformación en nuestras vidas completas como Saulo? Saulo siempre será recordado. Saulo siempre será recordado por lo que él hizo por la causa de Cristo. Tú y yo estamos llamados a dejar un legado, padres, madres. Estamos llamados a dejar un legado acá en esta tierra. ¿Y sabes lo que me motiva de predicar el evangelio aquí en las redes sociales? No temo, no tengo vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que voy a morir. Yo sé que voy a perecer. No voy a estar más en este mundo, lo sé. Voy a envejecer. Tal vez puedo morir el día de mañana. Pero ¿sabes qué? Yo le dije algo al Señor. Saulo y los demás hombres de la Biblia dieron su vida por causa de Cristo. Lo mismo quiero hacer yo. Quiero dejar algo para que la gente entienda que una vida cambiada por Cristo solamente se desvive por Él. ¿Qué legado vas a dejar tú a tus hijos, a la generación pasada? El legado de un cristiano comodín, sensual, que no hubo sacrificio, o el legado de un cristiano, una cristiana que se sacrificó desde el momento hasta su conversión. El legado es algo que todos vamos a dejar. ¿Cómo quieres que te recuerden? Va a depender de tu vida aquí y ahora. Saulo fue un gran hombre del Señor y siempre será recordado así. Lo dejó todo por amor al Señor. ¿Estamos dejando un legado o no? Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. De perseguidor a predicador es la segunda parte que hemos visto el día de hoy. Una meditación en la vida del apóstol Saulo, que pasaría después a ser Pablo. Una vida que nos enseña que hay procesos en nuestras vidas, que necesitamos de un Ananías que nos ayude, que nos levante. Un proceso de Saulo que nos enseña que necesitamos del Señor ser abatidos por Cristo, ser humillados por Cristo 3 días en ayuno, en oración. La vida de Saulo nos enseña que si no hay una verdadera conversión, no va a haber una verdadera transformación. Saulo es un ejemplo a seguir y todos los que están. Por eso oramos a nuestro Padre de la siguiente manera. Padre, delante de ti estamos hoy en presencia tuya, Señor. Muchos de nosotros hemos tenido estas escarchas en nuestras vidas, estas costras en nuestros ojos, Señor, que no nos permitían ver tu gloria, la gloria de Jesús. Hemos visto a un Jesús que solamente vino a amarnos nada más, a enseñarnos un buen camino. Pero muchos no hemos entendido que ese Jesús que vino hace 2000 años atrás era tu Hijo, el Cristo, el Mesías, el Redentor, el ungido. Saulo vivió su vida celoso de la ley, viviendo una religión, viviendo a un Dios que él no conocía. Muchos de nosotros estamos así algunas veces. Solamente somos religiosos, solamente cargamos una Biblia y aparentamos ciertas cosas. Saulo aparentaba ser un hombre piadoso, pero tuvo que aparecer Cristo para enseñarle que él no estaba en el camino, que él no estaba en la vida y que él no estaba en la verdad. Así también nosotros, Señor. En un momento vivíamos equivocados, desviados, Padre. Hoy en día, Señor, he entendido lo que realmente es la gloria de Jesús, el sacrificio de Jesús. Yo quiero tener el amor de Saulo, la pasión de Saulo, Señor, predicando el evangelio. Él se esforzaba, él predicaba con denuedo tu palabra. Bastaron 3 días, Señor. Bastaron 3 días para que tú tocaras su vida. Bastaron 3 días para que él se derramara su corazón. 3 días en el cual tuvo un encuentro contigo, en ayuno, en oración, pidiéndote perdón.
que tengas misericordia, Señor. De la misma manera, Señor, tal vez nosotros, Señor, no somos cristianos apasionados, cristianos fervorosos, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a conocer al Señor Jesús y disfrutar de esa gloria, de su majestad, de su autoridad, Señor. Saca de nuestras vidas, de nuestros ojos, estas escamas, Señor. Estas escarchas que no nos dejan ver. Aún estamos viendo, Señor, por las cosas materiales. Nos apasionan, nos atraen, Señor. Saulo nos enseña que Cristo viene a nuestras vidas para darnos otro propósito, otras metas. Padre, una vez más, la conversión de Saulo nos enseña la importancia del sacrificio de Cristo. Con cuánto amor tú has dado lo mejor que tenías. Nos diste, Señor, a tu Hijo amado. Nos diste lo mejor del cielo, Señor. Tu Hijo vino a este mundo, un mundo el cual no lo recibió como Él se merecía, el cual lo rechazó. Aún así tú lo enviaste, Señor. Aún así tú nos amaste y lo enviaste a tu Hijo, Señor. Sacrificaste la vida de tu Hijo por amor a nosotros. Y tu Hijo, en obediencia, en el mismo amor, tuvo ese sentir de dar su vida por nosotros. El amor se refleja, el amor se demuestra en nuestro sacrificio, Señor. Saulo lo entendió. Saulo entendió que tenía que sacrificarse por su amor, por ese amor que llegó a su vida, por ese amor que impactó su vida, Señor. El amor de Cristo nos mueve, nos motiva a continuar, a seguir, sacrificar nuestras vidas, Señor. Porque ¿qué es delante de ti nuestras vidas, Señor? ¿Qué te podemos ofrecer, Señor? ¿Te podemos ofrecer dinero acaso? ¿Te podemos ofrecer bienes acaso, Señor? David, escribiendo el Salmo 51, dijo que sacrificio no te agrada, que ofrendas no quieres, Señor, que el sacrificio y la ofrenda que te agrada es un corazón derramado, Señor, ante ti. El más grande sacrificio es una vida sometida a ti, rendida a tus pies, como Saulo. Saulo derramó su vida hacia ti. Queremos derramarte. Recibe nuestro sacrificio, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra juventud, Señor. El sacrificio, la ofrenda que a ti te agrada es una vida rendida a tu gloria, como Saulo. Tú no necesitas nada, Señor. Tú lo único, Señor, que pides de nosotros es nuestras vidas en sacrificio vivo, constante, Señor. Padre, te pido, Señor, por la vida de estos hombres y mujeres que están aquí delante, Señor, reunidos, orándote, Señor. Escucha, Señor, sus oraciones. Muchos están aquí, Señor, porque no te han entregado sus vidas tal cual tú le exiges, Señor. Perdónales, Padre. Señor, queremos nosotros también impactar esta ciudad. Queremos impactar nuestra ciudad, La Paz, El Alto, Señor. Queremos también nosotros, Señor, que la gente te conozca a través de nosotros, Señor. Que conozca al Jesucristo, al Cristo verdadero, al Cristo predicado, al Cristo que proviene de las Escrituras, Señor, al que Saulo predicaba, al cual Saulo defendía, al cual Saulo testificaba y por el cual Saulo moriría, Señor. Tu amor ha llegado a nuestras vidas. Permítenos darte, Señor, nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestras oraciones. Padre, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de una vez más acercarnos ante ti,
por medio de Cristo. Y reconocer una vez más en esta grande historia de Saulo, Señor, que estamos tan alejados de una verdadera conversión. Estamos tan alejados de una verdadera consagración. ¿Cómo te vamos a servir si no estamos consagrados, Señor? Permítenos darte lo mejor que tenemos, Señor. Permítenos darte, Señor, lo mejor que tenemos en nuestras vidas. No te queremos dar más obras. No te queremos dar, Señor, solamente migajas de nuestro tiempo. Tú te mereces lo mejor, porque tú diste lo mejor. Tú te mereces lo mejor de nosotros, por tu causa, por tu nombre, Señor. Tal vez no seamos un Saulo, tal vez no seamos, Señor, alguien que impacte continentes, pero podemos impactar nuestras zonas, nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, Señor. Permítenos, Señor, impactar y brillar con la luz de Cristo. Aquella luz que apareció a Saulo es la misma luz que a nosotros se nos ha iluminado por el poder de las Escrituras, y nos ha quitado las vendas, Señor, y nos ha hecho ver tu gloria majestuosa. Padre, una vez más, delante de ti hay corazones derramados. Hay corazones, Señor, que quieren servirte. Utilízalos, Señor. Utiliza estas vidas, Señor, para que a través de ellos el nombre de Cristo sea glorificado. Padre, gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores para ti. Ayúdanos a darte nuestro servicio racional todos los días. Que seamos un sacrificio vivo en tus pies. Y que nuestras vidas sean utilizadas en tus manos. Y que nuestras vidas puedan testificar hasta nuestras muertes del impacto que Cristo hizo en nuestras vidas. El cristiano es tan privilegiado por conocer a Cristo. Somos tan privilegiados, Señor, porque hemos recibido al Espíritu Santo. Tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Tenemos la esperanza, el consuelo, y eso nadie lo puede tener. Cuán privilegiados somos, Señor. Por eso el mismo apóstol Pablo diría que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, Señor. Gracias, Señor. Queremos mejorar para ti. Hoy, Señor, quiero entregarte mi vida una vez más. Quiero entregarte, Señor, el aliento que me queda. Yo no sé cuánto tiempo más estaré en este mundo, Señor. No quiero partir, Señor. No quiero partir sin darte lo mejor de mí. No quiero partir sin darte lo mejor de mí, Señor. Porque esta vida es sola una, Señor. Es mi única oportunidad de demostrarte cuánto te amo, Señor. Cuánto quiero sacrificarme por tu causa. Esta es mi única oportunidad.